¿Cómo están todos? Buenos días. Ahora es el tiempo para saludar unos a otros viendo unos hermanos cerca de ustedes. Vamos a saludar unos a otros. Hace mucho frío. Nosotros tenemos que cuidarnos con la enfermedad para que no estemos resfriados. Oremos juntos. Dios Padre, con amor abundante, misericordioso, santo, te damos gracias. No conocíamos a ti en este mundo, vivíamos sin esperanza, pero tuviste misericordia de nosotros, nos salvaste, estamos agradecidos. Y también este tiempo nosotros hemos congregado ante la palabra de Dios. Gracias por ayudarnos. Y también llénanos con la palabra que necesitamos, cómo nosotros debemos vivir como cristianos que nacieron de nuevo. Ayúdanos. En cualquier caso, nosotros queremos confiar en ti solamente y permaneciendo en la iglesia, queremos servir a ti solamente. Ayúdanos. Y también algunos no pudieron venir aquí, donde quiera que ellos esté con ellos y llena la gracia que ellos necesitan. Nosotros este tiempo solamente confiamos en ti y hemos orado en nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. Palabra principal, vamos a buscar Tito, libro de Tito, capítulo 2. Tito, libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Capítulo 2, versículo 11 a 14. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Se lo leo. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como ustedes saben, durante una semana nosotros tuvimos el seminario de la Biblia, aprendiendo la Biblia. Alguien recibieron la salvación, entonces nosotros damos gracias a Dios por permitir esta oportunidad, este tiempo. Y hacía mucho frío. En la noche también había mucho tráfico. A pesar de esta situación, muchos participaron en el seminario, entonces yo doy gracias a todos que vinieron y escucharon el seminario. Aprendiendo la Biblia, el propósito de aprender la Biblia, conocer a Dios y conseguir la vida eterna. Eso es el propósito del seminario. Y también reflexionando a mí mismo y conocer
quién yo soy ante Dios. Aprendiendo la Biblia, cuanto más aprendemos la Biblia, nosotros podemos creer más en Dios y también podemos entender quién yo soy. Yo soy el vil pecador sucio pecador ante Dios. Dios no solamente creó este mundo y está señoreando todas las cosas en el universo. Eso es Dios. Y también para salvar a todos los hombres, ya planeó, ya hizo plan para salvar a todas las personas en el mundo. La Biblia es la historia a los ojos de Dios, el plan de salvación de Dios. Así podemos describir la Biblia. Ante la creación, Dios preparó a Jesucristo. Cuando llega el tiempo, Jesucristo vino al mundo. Eso era bajo plan de Dios. Y también ha completado la obra de salvación. Después Jesucristo resucitó al cielo. Nosotros, entendiendo el poder maravilloso de Dios, nosotros nunca podríamos entender el amor abundante de Dios. Sin embargo, lo más importante es Jesucristo. Entendemos la obra de Jesucristo para salvar a mí. Creyéndolo, nosotros recibimos la salvación. Recibir la salvación, en otra palabra, nacer de nuevo como hijo de Dios. Eso es importante y también al mismo tiempo muy importante vivir adecuadamente como hijo de Dios. Eso también es muy importante. Un bebé nacimiento de un bebé es muy importante y también crecer bien. Eso también es importante para una familia. Recibir la salvación, eso significa llegó a ser hijo de Dios, llegó a ser heredero de Dios, familia de Dios. Antes no teníamos relación con Dios, vivíamos siguiendo nuestro deseo en este mundo, antes de conocer a Dios. Pero después de recibir la salvación, ahora nosotros queremos vivir por la guía de Dios, por la ayuda de Dios. Porque somos nuevas criaturas. Porque las cosas anteriores ya pasaron. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. Estábamos fuera de Cristo antes de recibir la salvación. Pero después de nacer de nuevo, ahora nosotros estamos dentro de Cristo. Ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Porque la Biblia, Romanos 8, está diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si uno recibió la salvación, el Espíritu de Cristo está en mí, también será guiado por el Espíritu de Cristo después de recibir la salvación. Y también, después de ser hijo de Dios, ahora nosotros podemos llamar a Dios Abba Padre, porque somos hijos de Dios. En Abba Padre, así podemos llamar a Dios. Somos hijos de Dios. Nosotros tenemos potestad de poder llamar a Dios, Abba Padre, y también Dios nos acepta sus hijos.
En Abba significa papi, padre. En llama apá, papi. En Dios Padre, Dios papi. Eso es algo inconveniente, pero si llamamos a Dios papi padre, entonces, escuchándolo, le gustaría a Dios. Ahora nosotros podemos tener la comunión íntima con Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Dios es mi Padre. Entonces todo lo que Dios tiene es de nosotros también. En este mundo, ¿quién es el hombre más rico en este mundo? No Elon Musk, sino los que fueron salvos. Ellos son hombres más ricos. ¿Por qué? Todo lo que Dios tiene es de nosotros, porque ahora nosotros coheredero de Dios. Nosotros no tenemos nuestra esperanza en este mundo. Nosotros vivimos esperando el cielo eterno, cosas eternas. Viéndolo nosotros vivimos en este mundo. Ahora, la gracia de Dios es tan grande, nosotros nunca podríamos entender todo. Gracia y el amor de Dios. Ahora, nosotros, mientras nosotros vivimos, tendremos la comunión entre los que fueron salvos, entre los que tienen misma esperanza. Nosotros crecíamos en diferentes situaciones y también crecíamos diferentes situaciones, diferentes países, también hablamos en diferente idioma, cultura diferente, manera de vivir diferente. Así nosotros vivíamos. Antes de recibir la salvación no teníamos ninguna relación entre nosotros. Pero después de recibir la salvación, ahora somos una familia. Somos una familia. Ahora, así que podemos llamar a los que fueron salvos hermanos, hermanas. Por medio de los que fueron salvos y antes podemos aprender muchas cosas. Si tenemos alegría, podemos compartir la alegría y también la tristeza también podemos compartir juntos con los hermanos. Viviendo en este mundo, nosotros también en este mundo también debemos vivir juntos. ¿Por qué? En el futuro viviremos eternamente en el cielo. Así que viviendo en este mundo, nosotros es muy importante permanecer en la iglesia donde Cristo está. La iglesia no está diciendo edificio que nosotros vemos. Un momento. Perdón. En grupo de los que fueron salvos, eso es la iglesia, no es el edificio. Por medio de la iglesia, siempre nos suministra lo que necesitamos por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia nos guía, nos da a lo que necesitamos por medio de la palabra en la iglesia. Dios, por medio de la iglesia, nos da la oportunidad para predicar palabra de evangelio por medio de la iglesia. En permanecer en la iglesia es muy importante, así que después de recibir la salvación, un bebé debe estar bajo
madre o padre. Nosotros debemos esperar la leche espiritual. Como un bebé crece, nosotros así que espiritualmente podemos crecer bien. Libro de Tito, apóstol Pablo mandó esta carta a un hombre, se llama Tito. En 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así dijo Tito 1:4. En Tito, él era gentil, no era judío. Pero apóstol Pablo dijo aquí, en verdadero hijo, en la común fe, a Tito. Él era gentil, pero después recibió la salvación. Él tenía la fe, fe misma. Entonces apóstol Pablo lo llamó y verdadero hijo en la común fe. Apóstol Pablo nunca se casó, así que él no tenía su hijo carnal. Pero aquí él está llamando a Tito verdadero hijo. Él trataba a los hermanos que fueron salvos como sus hijos. Así, apóstol Pablo mandó esta carta a Tito. Aquí y también gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros estamos bajo un Padre y también nosotros seguimos a Jesucristo y así que nosotros podemos estar bajo la gracia, misericordia, paz de Dios. Recibimos la salvación también por la gracia de Dios. La gracia de Dios, nosotros no merecíamos recibirla, pero gratuitamente nos permitió esta gracia. En realidad, Dios nos dio mucha gracia antes de recibir la salvación. Nos dio la vida, todas las cosas del mundo para poder vivir antes de recibir la salvación. Sin la gracia de Dios, no podríamos vivir ni un momento, ni un segundo. Si Dios no hubiera dado el aire, ¿cómo nosotros podríamos respirar, aspirar? Gratuitamente nos permitió el aire. Si nosotros debemos pagar $1 cada vez que respiramos, aspiramos, entonces ¿qué? $1, $2, $3, así. Entonces no podríamos respirar. Dios nos permitió gratuitamente el aire. Estamos sentados aquí. Eso es la gracia de Dios también. Estamos bajo la gracia de Dios. Esa gracia apareció a nosotros por medio de Jesucristo. 2:11 aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Los que tienen muchos pecados, los que tienen pocos pecados, sin discriminación. Dios permitió esta gracia de Dios a todos, a los gentiles, a los judíos, a todos, porque Dios ama a todos.
todos los hombres, en la misma manera. Incrédulos y creyentes, todos, en misma manera, Dios quiere salvar a todos. A los malos, a los buenos, no tiene discriminación Dios. Permita todos, la misma lluvia. ¿Por qué? Todos los hombres tienen espíritu, ellos fueron creados a la imagen de Dios. Aunque uno tiene mucho pecado, Dios no quiere que él perezca. Por eso así, con paciencia, Dios está esperando a él hasta cuando él reciba la salvación. Sabemos muy bien, 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Timoteo 2:4, 1 de Timoteo 2:4. Entonces, ahora, los hombres no quieren recibir la salvación. Eso es el problema. Así, esta pantalla está bien, pero otra pantalla no está mostrando bien las palabras. Entonces me asombré. ¿Hasta dónde estamos? Sí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así que Dios permitió este libro, la Biblia, a todos. Lo que pasa es, los hombres no quieren venir a Cristo. No quieren conocer a Cristo. Porque Dios solamente permite la salvación a los que quieren. Uno debe entender por qué debemos recibir la salvación. Nosotros nacimos como pecador. Desde nacimiento éramos pecadores. Porque Adán desobedeció a la palabra de Dios. Él pecó. Por medio de desobediencia de uno, en todos llegaron a ser los pecadores. Así que todos los hombres, desde nacimiento, todos los hombres nacieron como pecador. Identidad era pecador. Así que viviendo en este mundo, nosotros sigue saliendo pecado de nuestro corazón, aunque nosotros no queremos. Ese pecado, aunque nosotros atendemos a la iglesia diligentemente, nunca podríamos quitar nuestros pecados. Solamente Dios puede resolver el problema de pecado. La salvación significa perdón de pecado. La salvación mismo significa perdón de pecado. Sin perdón de pecado, no estará la salvación. La salvación gratuitamente por medio de la gracia, gratuitamente nosotros podríamos recibir la salvación. Nosotros nacimos como un árbol malo. San Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Solamente dos tipos de personas existen. Árbol bueno, árbol malo. Entonces, ¿qué árbol yo era? Porque podemos saber qué tipo de árbol viendo el fruto, la fruta. Nosotros nacimos de pecador. Si subimos pensando en nuestros antecedentes, porque nacimos
con simiente corruptible, simiente malo, simiente de pecado. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. San Mateo 7:19. Nosotros, no, Dios hizo el infierno para los ángeles corruptos originalmente. Pero si uno rechaza la gracia de Dios hasta el fin, entonces debe ir al infierno que Dios preparó para los ángeles corruptos. Para resolver este problema, única manera, como en el libro de San Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para convertirse en justo los pecadores, única manera es nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa nacer de nuevo como hijo de Dios. ¿En cómo nosotros podríamos nacer de nuevo? ¿En viviendo bien? ¿En haciendo buenas obras? No, no está diciendo las obras buenas. Nada que ver obras buenas para poder nacer de nuevo. Dios, creyendo solamente en Dios, preparó y hizo para mí. Entendiéndolo y creyéndolo, nosotros podemos nacer de nuevo. En 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 de Pedro 1:23. Por la palabra de Dios podemos nacer de nuevo. En este mundo existe simiente corruptible, simiente incorruptible. Incorruptible significa la palabra de Dios. La semilla es muy pequeña, pero dentro de la semilla existe la vida. Cuando plantamos la semilla y crece y lleva fruto. Así que nosotros podemos entender, dentro de la semilla existe la vida. Pero la semilla que no tiene la vida, aunque plantamos, regamos, nunca puede brotar y crecer. ¿Cómo nosotros podemos ver la vida espiritual? Si uno nació de nuevo, entonces podemos distinguir si él crece o no espiritualmente, si lleva fruto o no. Si un árbol, entonces un árbol bueno, entonces dará fruto bueno. Pero aquí existe simiente corruptible. Aparentemente se ve muy bien, él cree en Dios, asiste en la iglesia, ora mucho. Uno piensa, así yo confeso todos los días, entonces Dios me perdonará. Piensa así. Trabajando mucho en la iglesia, participando en culto ritual y también recibiendo bautismo y también llamando a Dios, Abba Padre, pero dentro de él no tiene la vida. Entonces él no nació de nuevo. Entonces Dios, si uno tiene simiente corruptible, entonces será echado afuera. Según la Biblia, será echado afuera. Para nacer de nuevo, como por medio de la palabra, uno puede nacer de nuevo. La palabra de Dios siempre, nunca se cambia. No. La palabra
El cielo y la tierra desaparecerá, pero mi palabra no. Siempre, siempre estará eternamente. Pasando tiempo, todas las cosas desaparecen y cambia este lugar y algún día desaparecerá este lugar, este edificio. Y esta tierra también, donde nosotros vivimos, desaparecerá. Pero la palabra de Dios siempre estará eternamente. La palabra de Dios estará eternamente. Mi corazón siempre cambia. Depende de la situación. Nuestro corazón. Mi corazón siempre se cambia. Así que si uno confía en su corazón, entonces él es insensato. La Biblia dice. Él será insensato si uno cree en su corazón. Entonces un refrán dice, si uno cree en otro, él puede engañar a mí. No, nunca podríamos confiar en otro o otra religión. Tampoco. Solamente nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, porque la palabra siempre nunca se cambia. Entonces, si nosotros confiamos en la palabra de Dios, entonces podemos mantener nuestra fe. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por medio de la palabra? Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? El amor de Dios verdadero, amor verdadero de Dios. Dios nos amó. Eso, el amor de Dios está escrito en la Biblia en muchas partes, diferentes partes. Lo sabemos muy bien. En San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Dios, así, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa eso? De tal manera. Está explicando aquí que ha dado su Hijo unigénito. Hasta aquí Dios amó al mundo. Dios amó a mí. Dios odia a pecado porque Dios ama a los hombres. Porque los hombres fueron separados de Dios por pecado. Cuando éramos débiles, Dios nos amó primero cuando éramos pecadores. Antes de recibir la salvación, no entendíamos el amor de Dios. Cuánto nos amó. Pero por medio de la Biblia, nosotros entendemos el amor de Dios. Cuánto me amó. Cómo me salvó. Para salvar a mí, Jesucristo, Él tenía que derramar la sangre y morir. Porque sin derramamiento de sangre no hay salvación, según la Biblia. Jesucristo vino al mundo, único justo, sin pecado, vino al mundo. En lugar de nosotros, sufrió tanto en la cruz, en lugar de nosotros. La condenación yo tuve que recibir, pero en lugar de mí, Jesucristo la recibió y murió diciendo, consumado es. ¿Por qué? Porque lo hizo. No hay otro propósito. Únicamente Dios lo hizo. Jesucristo lo hizo porque me amó. De tal manera amó al mundo. En este mundo, el amor de los hombres se cambian.
En primera vez ama mucho, pero se cambia a odio. Pero amor de Dios nunca se cambia, eternamente no cambia. Amor de sacrificio. En San Juan 15 está diciendo, si uno muere por su amigo, no hay otro amor más grande. En lugar de nosotros, Jesucristo murió en la cruz, en lugar de mí. Entonces confirmó su amor para con nosotros. ¿Para qué? Todos los que creen en Cristo reciban la salvación. Entendiendo el amor tan grande, si uno cree lo que Cristo había hecho por mí, entonces Él tiene la vida eterna. Ese amor, entendiéndolo, si uno tiene la vida eterna, ahora puede estar en amor de Dios. En Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. Se lo leo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros, conociendo el amor de Dios, nosotros creemos en Dios. No solamente conocer por cabeza. Nunca hemos visto a Cristo. Nunca hemos visto a Cristo. Sin embargo, nosotros creemos en Cristo por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Dios mismo es amor. Dios es amor mismo. Por medio de el amor de Dios nos muestra característica de Dios. Si uno permanece en el amor de Dios, también permanecerá en Dios. Si uno cree en amor de Dios, ahora puede estar en amor de Dios. Antes no teníamos corazón para amar a Dios, pero ahora nosotros amamos a Dios. Después de entender el amor de Dios, ahora nosotros de todo corazón podemos amar a Dios. Y también podemos amar a los que fueron salvos. Otros hermanos, hermanas, podemos amar. Aunque no conocíamos a otro, pero solamente por la razón que él recibió o ella recibió la salvación, podemos amar a él o a ella. Y ahora nosotros, ahora podemos guardar los mandamientos que nos ha dado, teniendo el amor, porque amor es completo de los mandamientos. En 10 mandamientos, que es el tema más importante de 10 mandamientos, es amor. De todo corazón, de todo esmero, de todo esfuerzo, nosotros debemos amar a Dios. Si uno puede amar a Dios de todo corazón, puede amar a otro. El prójimo y también debe amar como su cuerpo. Eso también la enseñanza de 10 mandamientos
Y así que nosotros también podemos amar a otro recibiendo el amor de Dios. Nosotros debemos vivir agarrado por el amor de Dios. Aquí está expresando así, porque el 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amor de Cristo nos constriñe. Nosotros estamos agarrados por el amor de Cristo. Ahora somos guiados por el amor de Dios. Y ahora nosotros podemos sacrificarnos para otro. Aquí, si uno murió por todos, luego todos murieron. Dios sacrificó para salvar a nosotros y también nos permitió el poder de resurrección. El mensaje más importante de la Biblia, la muerte de Jesucristo y resurrección de Jesucristo. Cuando morimos, cuando Jesucristo murió en la cruz, nosotros también morimos. Y también cuando Jesucristo resucitó de la tumba de Jesucristo, nosotros también volvimos a vivir. Aquí en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos muertos, pero nos dio la vida nueva. Y ahora nosotros podemos servir a Dios de verdad. Entendiendo el amor de Dios, nosotros podemos recibir la salvación. Entendiendo este amor, nosotros nacimos de nuevo. Entendiendo el amor de Dios, ahora nosotros llegamos a ser ciudadanos del cielo. Ahora nosotros tenemos la misma esperanza, esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo resucitó, después apareció a sus discípulos, que era la palabra, primera palabra, mostrando como sus manos. Entonces ten paz entre vosotros. En 2 veces dijo. En Tomás no estaba ahí. Y después él escuchó la noticia de resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que Tomás dijo? No puedo creer. Yo quiero ver. Entonces apareció a Tomás también. Él me cree viendo a mí. En los que me creen sin ver a mí, ellos tendrán la bendición más grande. Nosotros nunca hemos visto a Jesucristo, pero ahora podemos podemos creer en Cristo. Porque aunque no tenemos ver a Cristo, pero realidad de lo que nosotros no vemos. La fe viene por el oír. La fe, primera vez, podrá ser muy pequeña, pero crece. Ahora puede llegar a uno que puede amar a Dios de verdad,
de todo corazón. Vamos a leer junto, Primera de Pedro 1, 8 a 9. ¿A quién amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Ahora, sin haberle visto, amáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Entonces, eso es el asunto más alegre. Pero esos días en la gente no está conmovido. Entonces, ayer yo le dije, ahora morimos, todavía podemos ir al cielo, pero no me mostró sentimiento de alegre nadie. Sí, eso de emoción no es tan importante, pero yo esperaba una reacción de los oyentes, pero no me mostraron nada. Entonces yo también, eso para mí también es muy difícil entender esto. Entonces, de verdad, entonces podríamos ir al cielo, pero cuando llegamos al cielo nosotros abriremos nuestros ojos. Pero en este mundo también debemos tener alegría espiritual, alegría gloriosa. Porque nosotros seguimos aprendiendo la palabra de Dios, porque olvidamos siempre. La esperanza olvidamos, esperanza tan grande olvidamos, y viviendo en este mundo, muchas veces nosotros menos apreciamos la gracia que habíamos recibido. Muchas veces en este mundo, viviendo en este mundo. Por eso, en la salvación tan grande, Hebreos 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cada vez que nosotros mencionamos, aprendemos en la Biblia, nosotros entendemos la salvación es tan grande. ¿Por qué? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Cuando nosotros vemos a Dios, nosotros tendremos la alegría verdadera. Cuando llegamos al cielo, nosotros veremos antecedentes de la fe. Todos los antecedentes de la fe los veremos. Los cristianos que murieron antes de mí, los veremos todo en el cielo. Alguien me preguntó, cuando vamos al cielo, ¿podríamos recordar toda la familia? ¿Reconoceremos a la familia? Él era mi familia. ¿Qué le parece? Sí, reconoceremos. Reconoceremos quién él era. Uno dice, ay, a mí no me gusta reconocer a mi familia. Toda la vida yo vivía con mi familia, entonces yo no quiero vivir eternamente con mi familia en el cielo. Uno dice así. Pero en el cielo, nosotros reconoceremos a la familia en diferente manera. Nosotros estaríamos alegres con alegría eterna. En la Biblia, y los discípulos, cuando ellos subieron al monte de cambio, reconocieron a Moisés en Elías. Y nosotros reconoceremos Moisés, David, aunque ellos no se presentan, nosotros podríamos reconocer, él era David, él era Moisés en el cielo. Nosotros tendremos alegría de encuentro. Ahora veremos un video. En este mundo
si cuando ellos se encuentran, tienen alegría tan grande después de despedirse, si lo vuelve a ver, ellos tienen alegría tan grande. Entonces, mostrando este video, nosotros podemos estar conmovidos. Es muy conmovidos, emocionante. Yo también, muy emocionante. Cuando vemos a Dios, podríamos entender todo. Yo, 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 queremos mucho que venga el día, venga pronto. Vamos a volver a Tito, libro de Tito, otra vez. Tito 2. Tito 2. Vamos a ver capítulo 3 primero. Capítulo 3. 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Una palabra muy corta, pero está explicando sobre la salvación. Por cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Por medio de esta obra nos salvó, no por obras buenas, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en Espíritu Santo. Aquí, lavamiento de la regeneración entendemos, pero aquí está mencionando por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando recibimos la salvación, al mismo tiempo también recibimos el Espíritu Santo.
aunque no se ve. Efesios 1:13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando oímos la palabra verdadera y también cuando lo creemos, al mismo tiempo recibimos el Espíritu Santo. Cuando llegamos a ser el Hijo de Dios, al mismo tiempo recibimos el Espíritu Santo. Aquí dice Espíritu Santo de la promesa. Como garantía nos ha dado Espíritu Santo. Aquí 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la generación de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras de nuestra herencia. Tú eres mío. Si una vez recibe la salvación, nunca perderá la salvación. Si una vez recibe Espíritu Santo nunca sale de mí. ¿Usted lo creen? ¿El Espíritu Santo está en vosotros, ustedes? Aunque no podemos ver el Espíritu Santo está en mí, en nosotros. En primera de Corintios 3 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si una vez Espíritu entra, podrá tener el deseo de Espíritu. Si uno recibe la salvación, entonces siempre se peleará deseo del Espíritu, deseo del carne en nosotros. ¿Por qué? Aunque recibimos la salvación, todavía nosotros tenemos deseo del cuerpo. Algunas veces, muchas veces nosotros queremos vivir siguiendo el cuerpo. Al mismo también nosotros queremos corazón para vivir siguiendo el deseo de espíritu. Dos cosas siempre se pelean en mí, siempre se pelean. Dos diferentes deseos. Deseo de carne, deseo de espíritu. Nosotros debemos obedecer deseo del cuerpo. Si deseo espiritual trabaja más fuerte, puede hacer obedecer. Y haciendo así, nosotros podemos ser guiados por Espíritu. El Espíritu Santo siempre nos guía a la verdad y también nos ayuda a distinguir qué es lo verdadero, qué es lo falso. Primera de Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que por medio del Espíritu Santo nos ayuda a entender. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Cuando llega el Espíritu Santo, nosotros podemos distinguir lo verdadero o lo falso. Antes no podíamos distinguir bien, pero ahora nosotros podemos, teniendo el Espíritu, nosotros podemos distinguir. Eso vino de Dios o no. Así que escuchando la palabra, podemos saber la verdad, escuchando la palabra, teniendo el Espíritu. Y también podemos distinguir la voluntad, buena voluntad de Dios, teniendo el Espíritu. Y si uno recibió la salvación, él tendrá la dirección, el propósito de la vida. Antes él aceptaba todo bueno, pero ahora no. Ahora nosotros, siguiendo el Espíritu de Dios, ahora nosotros podemos distinguir lo bueno o lo malo. Y también podemos entender más la voluntad profunda de Dios. Vamos a ver un video. Vamos a ver qué es incorrecto para este muchacho. Él está corriendo mucho, corriendo muy rápido, paró a la dirección incorrecta. Aunque él corrió muy bien, corrió muy rápido, pero a la dirección incorrecta. Si nosotros vivimos diligentemente a la dirección incorrecta, eso no servirá nada. Nosotros tenemos que tener propósito correcto y la dirección correcta en nuestra vida. Si uno recibió la salvación, el concepto de valor de la vida debe estar cambiado. En Tito 2, 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, si uno recibió la salvación, su propósito de la vida está cambiado, entonces ahora puede dejar las cosas mundanas. Eso no en una vez puede hacer esto. Poco a poco, viviendo, nosotros debemos dejar las cosas mundanas. Haciendo así, nuestra carácter será cambiada. Dejando las cosas mundanas, en Dios nos llenará las cosas espirituales. Y también vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, aunque vivimos en este mundo, pero podemos vivir separado del mundo. Dios creó este mundo y Dios creó la luz y era bueno para Dios. Dios separó la luz de la tiniebla y era lo bueno. Entonces, cuando nosotros estamos separados del mundo y permaneciendo en la luz, y así que nosotros podemos agradar a Dios. También Dios contará, Dios estimará todo como nosotros vimos después de nacer de nuevo. Si uno no siguiendo la voluntad de Dios, si uno vive para sí mismo solamente, entonces no podríamos agradar a Dios. Dios evaluará todo. Dios contará todo. Si uno vive solamente para sí, para su cuerpo, entonces no puede ser usado por Dios. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más. Ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso, la salvación aquí está diciendo, no está diciendo salvación espiritual. Esto es, se llama salvación de carácter. Y esta salvación nosotros debemos ocuparnos en toda la vida, cada día nosotros debemos ocuparnos. Es decir, como cambia todos los días, aprendiendo característica del Señor, nosotros seguimos siguiendo estos cada día nosotros podemos ser cambiado. Esto es esta palabra es para los que fueron salvos. ¿Por qué aquí está diciendo con temor y temblor? Ocuparse en la salvación con temor y temblor. Nosotros debemos tener corazón de temblor y temor para vivir bien siguiendo la palabra de Dios. 1 Corintios 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para perfeccionar la santidad en temor de Dios. No está diciendo en temor para el infierno aquí. Así que amados. Amados significa los que ya son salvos, ya tienen la salvación. Ahora no tiene miedo de condenación, pero tiene miedo de no poder vivir para Dios, temiendo a Jehová y para servir mejor, tiene miedo y temiendo a Jehová, separando del mundo, podrá vivir agradando a Dios. Pero viviendo en este mundo, nosotros podríamos pecar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos pecado, entonces pues, no podemos tener la comunión con Dios. La comunión con Dios será destruida. Relación no se quebra, pero la comunión no podrá tener comunión. Relación con Dios no se termina, no se corta, pero teniendo pecado no puede comunicar con Dios. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros estamos en pecado, debemos confesar, aunque me salvaste, pero yo pequé. Entonces, así que debemos confesar a Dios. Entonces, Dios nos limpiará. Haciendo así, aquí, versículo 7 dice, nos limpia de todo pecado. En muchos mal entiende este versículo, porque este versículo Dios ha dado a los que fueron salvos, a los que ya tienen la relación correcta con Dios. Primera de Corintios
1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí llamados, ¿dónde? En la iglesia. Podemos tener la comunión en la iglesia. Así que nosotros estamos aquí, haciendo la comunión con la palabra, compartiendo la palabra, compartimos el amor de Dios en la iglesia. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos esperanza bienaventurada. Nosotros veremos al Señor. Jesucristo vendrá de nuevo, sin falta. Él aparecerá en el cielo y llevará a los que fueron salvos cuando Él venga. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros, por medio de Jesucristo, recibimos la salvación una vez, para siempre. Pero aquí está diciendo otra salvación. Eso es la salvación del cuerpo. Ahora, cuando Jesucristo venga, nuestro cuerpo será convertida al cuerpo gloriosa como Cristo. Eso nosotros decimos glorificación. Aquí aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso, ¿quién espera a Cristo? Los que fueron salvos. En el momento de ver a Cristo, nosotros veremos a Cristo con el cuerpo convertido, cuerpo glorioso. Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En la redención de nuestro cuerpo, salvación de nuestro cuerpo. ¿Cuándo se cumplirá esto? Cuando Jesucristo venga de nuevo. Segunda venida de Jesucristo, nuestro cuerpo se transformará. Aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52 juntos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En este mundo, también nosotros vemos el cambio. Eso huevo, antes de ser un gusano, pasando tiempo, este huevo se convierte en gusano. Y ahora entra a crisálida y se convierte en mariposa. Así se cambia. Animal también.
pensando oruga y también mariposa, completamente diferente. De igual manera, nuestro cuerpo se transformará. Entonces yo en el sueño, yo vuelo muchas veces. Nosotros volaremos. Cuando Jesucristo venga, nosotros veremos al Cristo en el cielo, en el aire. Ahora yo veo a cara de ustedes, a todos, entonces no siente nada. Es muy difícil entender esto, ¿verdad? Pero cuando llega ese momento nosotros lo entenderemos. Yo en el sueño, entonces yo soñaba un sueño de rapto, arrepentimiento. Yo estaba volando yo vi a los otros hermanos estaban volando juntos. Estábamos volando juntos en el momento de arrebatamiento. Los que vuelan, ellos nadie vieron abajo, todos vieron arriba. Ahora nosotros no tenemos ninguna esperanza de la tierra. Entonces yo pensaba, yo fue arrebatado. Pero después de despertarme, entonces me di cuenta, eso era el sueño. Entonces, lamentablemente, eso era el sueño. Yo di testimonio de mi sueño en la comunión. Un, un hermano me preguntó, muy secretamente me preguntó, ¿me ha visto? Sí, yo le vi. Yo lo vi, entonces él estaba muy contento. Aunque eso era el sueño, él tenía alegría. Entonces nosotros imaginamos este momento cuando nos transformados. Eso pronto sucederá esto en lo que Dios quiere para nosotros. Aquí está la conclusión. En 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Nos salvó, nos redimió, para que nosotros seamos celosos de buenas obras. Celosos de buenas obras. ¿Qué es buenas obras en este mundo? ¿Cómo nosotros, qué será buena obra para agradar a Dios? Es predicar palabra de evangelio a las almas perdidas. Eso es mejor obra por medio de nosotros que reciban la salvación. Eso puede ser alegría del Señor. Para esa buena obra, nosotros colaboramos juntos, nos reunimos juntos, queremos ser fiel hasta el último, hasta cuando nosotros veamos a Jesucristo. Jesucristo nos dirá, siervo fiel, hiciste bien. Esperando ese momento, sin cambio, nosotros continuamente queremos seguir a Cristo. Oremos juntos. Dios Padre, con amor abundante te damos gracias. Nos salvaste espiritualmente y también sacaste de pecado. Te damos gracias y también nos dejaste en el grupo santo. Estamos agradecidos por medio del Espíritu Santo. Siempre está guiándonos y también está ayudándonos
para poder vivir en la buena voluntad de Dios. Estamos agradecidos. Ahora, por medio de Santa Comunión, nosotros queremos pensar de nuevo la gracia de Dios. Haciendo esto, nosotros queremos estar en alegría por medio de Santa Comunión, en recibiendo la copa de vino y el pan. Nosotros queremos recibir estos con acción de gracias. Por favor, esté con nosotros este tiempo. Hemos orado en nombre de Jesucristo con acción de gracias. Amén.